Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Espero que el Señor le dé sabiduría para aprender este día. Estamos aquí en Primera de Juan 1, versículo número 5 y 6. Recuerde también, hoy a las 4 de la tarde tienen un mini taller para los que van a participar en la escuelita bíblica de verano. Recuerden llegar, buscar sus materiales para decorar sus clases y pueda poner ya en carrera para la escuelita bíblica de verano. Dice ahí Primera de Juan 1, versículo número 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Y os anunciamos, Dios es luz, Jesucristo es Dios, y no hay ninguna tinieblas en Él. Vea lo curioso, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Qué es el mensaje de Él? El Señor Jesucristo. Y mire lo que dice, y os anunciamos, Dios es luz. Ahí menciona Él, refiriéndose a Jesucristo, y después dice, Dios es luz. Pareciera que Él y Dios es la misma persona. Eso es importante. Él es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿En quién Él? En el Señor Jesucristo, y Dios es la misma persona. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces ahí vemos anteriormente la Trinidad. Este es el mensaje que hemos oído de Él, quien es el Señor Jesucristo, y os anunciamos, Dios es luz. Recuerda, hermano, que al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es interesante. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. El primer Él se refiere al Señor Jesucristo. Porque ¿de quién hemos oído? Del Señor Jesucristo. Y Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él es Dios. Entonces a veces Juan usa Él al Señor Jesucristo y a veces usa el Dios. Es interesante. Recuerde que el Señor Jesucristo y Juan dijo, yo y el Padre uno somos. Señor, muéstranos el Padre. Dice, ¿por qué me preguntas eso? ¿Has visto al Padre? Entonces, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Hermano, Dios es luz. El Señor Jesucristo es la luz también. El Señor Jesucristo es la luz del mundo. Entonces, Dios es la luz. Entonces, Jesucristo es Dios. No sé cómo algunos pueden negar que Jesús es Dios. Jesús es Dios, hermano. Y Dios también es Dios. Vemos ahí la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es Dios encarnado. Y no hay tinieblas en Jesús, no hay tinieblas en Dios. Eso es algo que debemos tener claro, hermanos, es que Dios no hay tinieblas. Hermanos, donde hay luz, no hay tinieblas. No puede haber tinieblas donde hay luz. Es algo retórico. Y es algo que la Biblia lo muestra claramente. Por ejemplo, apenas que usted prende, hay tinieblas, apenas que usted prende un foco, deja de haber tinieblas, porque ya ve, porque ya hay luz. Amén. Pastor, obvio, es algo tonto, pero es una ilustración tonta para que todos podamos entender. No voy a hacer una ilustración difícil para que ninguno entienda. Bueno, deja de haber tinieblas cuando hay luz. La oscuridad es la ausencia de la luz. Este mundo está en tinieblas porque no le ha alumbrado la luz de Cristo. Nosotros tenemos el compromiso de anunciar y demostrar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién Él? Con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y véalo ahí, el versículo número 3 lo dice. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también nosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, el capítulo, el capítulo número 1 pone a la par a Dios y al Señor Jesucristo. A veces no sabemos de quién está hablando, si de Dios o del Señor Jesucristo. Pero no se turbe, hermanos, es lo mismo. Pero si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Hermano, no podemos decir que tenemos comunión con el Padre y el Hijo y andamos en tinieblas. Andamos viviendo en pecado, en inmoralidad, en mentira, en lascivia, todo tipo de pecado. Si andamos en tinieblas, andamos en oscuridad, no podemos decir que tenemos comunión con Dios. Si usted lee la Biblia, hermano, usted ora, usted se congrega y su vida sigue igual, hay que ver, hermano, si verdaderamente usted tiene una comunión con el Padre o una religión con el Padre. No es lo mismo. Hermano, los católicos, ellos rezan y van cada domingo a misa. Y muchas veces su vida sigue igual. Pero nosotros los cristianos no, a veces no estamos diferentes. Según nosotros oramos, leemos la Biblia, vamos a cada culto, hacemos las cosas de Dios y nuestra vida sigue igual. Deberíamos cada día crecer más en la gracia del Señor Jesucristo, abandonar nuestro pecado y cada año, por lo menos, cada año que pasamos en la fe, se nota un crecimiento espiritual en nosotros, madurando, creciendo en la fe, porque tenemos comunión con el Padre. Ya no andamos en tinieblas y cada vez menos tenemos el deseo de andar en tinieblas, porque estamos creciendo cada vez en nuestra fe. Entonces, algunos pretenden decir que tienen comunión con Dios, pero andan en tinieblas, viven en pecado todavía. No pueden abandonar las drogas, no pueden abandonar el alcohol, no pueden abandonar el cigarro, no pueden abandonar la lascivia, no pueden abandonar la fiesta, no pueden abandonar la novela, no pueden abandonar la lujuria, no pueden abandonar la fornicación, no pueden abandonar el adulterio, no pueden abandonar las malas amistades. Y según ellos tienen una comunión con el Padre. Yo no sé con qué Padre tienen comunión. Bueno, pero cuando tú lees tu Biblia y tú oras y tú andas con Dios, tú abandonas tu pecado. Porque tú tienes comunión con el Padre. Yo leo la Biblia, yo oro. Hermano, tú tienes una religión. Tú no tienes relación con el Padre. Cuando tú lees tu Biblia y meditas en ella y el Señor te habla. Cuando tú vas a la iglesia a ser transformado, a escuchar la predicación. Cuando tú oras y tú le pides de corazón, Señor, ayúdame a abandonar tal y tal pecado. El Señor trabajará en tu vida y te lo quitará. Yo no digo que de una vez, pero con los meses, con los años te darás cuenta que el Señor ha escuchado tu oración y podrás abandonar tu pecado. Pero muchas veces queremos tener una religión, pero no queremos abandonar el pecado. Oramos a Dios y le pedimos un montón de cosas, pero nunca le pedimos a Él, Señor, ayúdame a abandonar tal y tal pecado. O mucho peor, algunos dicen tener comunión con el Padre, pero muchas veces no han nacido de nuevo. Hermano, le doy una invitación. Si usted es cristiano y tiene una comunión con el Padre, se refleja que tiene una comunión con el Padre. Su vida ha cambiado. Hermano, puede tirar el cassette hacia atrás del momento que usted conoció a Cristo como su Salvador personal hasta el día de hoy. Ha tenido un crecimiento espiritual. Ha abandonado cada vez más y más la tiniebla. Es una pregunta muy importante. Y usted, que dice tener una comunión con el Padre, ¿realmente nació de nuevo? ¿Realmente tiene a Cristo en su corazón? No le quiero hacer dudar de su fe. Lo único que quiero es que esté confirmado y afirmado en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aunque aquí está hablando a creyentes, pero no queda mala invitación. Hermano, si usted no conoce a Cristo, pretende conocerlo y todavía realmente no es una confesión de fe, usted necesita tener al Salvador. Necesita tener a Cristo en su corazón. Y vamos a la conclusión. El versículo número 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Anunciamos, hermano, a Él la misma jerarquía de Dios, al Señor Jesucristo. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué quiere decir eso? No estamos viviendo en piedad, que es la práctica del cristianismo. Hermano, el cristianismo es una vida práctica, no es mística. Hay que practicar la fe, hay que practicar lo que aprendemos, hay que practicar lo que leemos. Hermano, que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día.